Muy buenas compañeros de Beatons. Hoy, con esta segunda gripe del año, pues les quiero hablar de un problema muy común que solemos tener a lo largo de nuestra vida, y es cómo estudiar, cómo tocar la batería en casa. Estamos hablando de un apartamento, de un piso, donde por supuesto vamos a tener vecinos que no siempre van a estar de acuerdo con nuestro instrumento. Parece ser como que la batería les molesta un poco. Bueno, para eso hay una simple solución, y es que se compren una batería electrónica. Con esto, chicos, hasta la semana que viene. Durante muchos años he vivido en mis propias carnes el tener que estudiar en casa, y por suerte o por desgracia me ha tocado vivir pues en pisos, en apartamentos, en edificios donde es muy normal que nuestro instrumento moleste a los vecinos. Antes que nada, no debemos ser egoístas y pensar solamente en nuestro disfrute, en nuestra pasión, en esas canciones que queremos pasarnos toda la tarde tocando. Debemos pensar en nuestros vecinos y en nuestra familia, ya que al fin y al cabo son los que van a sufrir nuestras idas y venidas por el estudio de este instrumento. En cada país, incluso en cada unidad, en cada edificio, en cada comunidad, pues vamos a tener una normativa sobre el tema de ruidos, horarios, incluso en algunos casos nos ponen hasta decibeles, es decir, el máximo de ruido que podemos hacer. En mi caso, cuando yo empecé, yo solamente estudiaba en 3 semanas, de 4 de la tarde a 7 de la noche. Estudiaba en la batería. El resto me la pasaba o en el pad de prácticas, o leyendo, etcétera, etcétera. Mientras que los sábados estudiaba de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde. Y volvía a retomar a las 5 de la tarde hasta las 7. Esto fue porque en aquel momento esa era la normativa vigente que había en España sobre el horario que tú podías taladrar en tu casa, poner música a todo volumen, etcétera, etcétera. Que eso lo diga la normativa no significa que nosotros no seamos humanos y no seamos buenos ciudadanos y tengamos cuidado y respetemos el descanso de nuestros vecinos, incluso como les dije antes, de nuestra familia. Una posible solución que podemos tener es el comprarnos una batería electrónica. La batería electrónica soluciona todos esos problemas que tenemos: el volumen, las horas, aunque hay baterías electrónicas, sobre todo las que los pads son de caucho, donde también es un poco molesto porque se siente ese golpeteo, y eso incluso molesta en el piso de abajo porque hace que vibre toda la estructura de la batería. En otras ocasiones, y aquí pongo mi caso, no podemos optar por una batería electrónica, sencillamente porque no nos gusta o porque son demasiado costosas para nuestro presupuesto y ya hemos invertido en una batería acústica y no podemos ahora desembolsar en una batería electrónica. A día de hoy ya tenemos diferentes opciones. Algunas marcas han sacado parches de malla donde apenas se siente ese golpe, pero aún así conservamos algo de sonido. Platos diseñados para sacar el mínimo volumen y que nos evita pues el ponerle el típico trapo encima para que no saque el armónico característico de cada plato. Yo les voy a dar algunas de las opciones que tengo yo para trabajar en casa, para estudiar, ya que en mi caso pues no he invertido en esos platos que les hablo, en esos parches, puesto que aquí donde estoy viviendo actualmente, que es en Colombia, es muy difícil conseguirlo, y si lo consigues es a un precio extremadamente alto a diferencia de lo que es en Europa. Debemos tener en cuenta que el sonido que más se transmite a otras habitaciones, sobre todo a la planta de arriba y a la planta de abajo, pues no son los sonidos agudos. Por supuesto que si llega el redoblante, que si llegan los platos. Lo que más va a transmitirse, lo que más va a atravesar las paredes, van a ser los sonidos graves. Sonidos como el bombo, como el ton de piso o como los timbales. Hagan un experimento y prueben a cerrar las puertas y ventanas y poner música en una habitación y ustedes probar a irse a otra habitación a ver qué es lo que más se transmite.
O no hagan el experimento, piensen en ese vecino que cuando se pone a limpiar por las mañanas, lo que hace es poner reggaetón o música electrónica y van a darse cuenta cuáles son los rangos de frecuencia que más nos van a llegar. Y son la batería y los bajos. En mi caso personal evito totalmente las baquetas y hago uso de los root o de los rod. Pero no uso ni los rod de madera porque todavía son bastante rígidos y nos sacan bastante volumen, ni los rod de un nylon grueso porque son muy similares a los de madera. ¿Qué suelo usar? Pues suelo usar unos rod de un nylon mucho más blando y lo que hago es que esa goma la pongo al mínimo para que el root se nos abra y así no tener tanta superficie ni tanta cantidad de varas de nylon golpeando el tambor. Así logramos minimizar ese sonido de nuestro tambor. Otra opción y que nos va a ayudar a nuestra técnica es trabajar con escobillas. En mi caso, para estudiar toco con escobillas de nylon, las escobillas que uso para tocar el cajón flamenco, y el estudio con escobillas pues nos va a servir para conseguir varios objetivos. Uno, al no tener rebote, el rebote de la baqueta o del root pues nos va a obligar a usar mucho la muñeca. Así podemos perfeccionar nuestra técnica. Mientras que al estar más abierta la escobilla vamos a tener menos volumen, por lo tanto minimizaremos las molestias a los vecinos. En el caso del bombo hago uso de un truco que también suelo aplicar en las grabaciones en estudio, y es ese calcetín viejo que tengamos por casa, sí, el de Homer Simpson, el de Homero Simpson, pues lo vamos a poner en la masa del bombo. ¿Con eso qué conseguiremos? Pues conseguiremos un sonido mucho más amortiguado, un sonido mucho más redondo, casi tirando a ese sonido jazzero que conseguimos con esas grandes masas. A pesar de todo esto que yo les estoy contando, la principal herramienta que debemos usar son las dinámicas, los matices. Debemos matizar nuestra técnica y eso nos ayudará a pulirla. Es decir, que aunque estemos tocando con escobillas, no nos entusiasmemos y le demos a toda porque no estaremos consiguiendo nada, incluso podremos dañar nuestras escobillas. A pesar de todo esto que les estoy comentando, es obligatorio el estudio con baquetas. Es por eso que el día que tengas ensayo o tengas oportunidad de alquilar una sala de estudio, yo te recomiendo que vayas una hora antes para así poder calentar y estudiar y no estar siempre trabajando con escobillas o con root. Si no tenemos opción de comprar esos platos que yo les comento para estudiar, pues yo les recomendaría usar platos gruesos, platos que no exploten a la mínima que lo toquemos. Y para los crashes yo, en mi caso personal, utilizo un splash. El splash es cierto que es un plato delgado que va a explotar con el mínimo toque, pero al ser pequeño pues no tiene ese volumen que tendría un crash de 16 o un crash de 18. Tengamos mucho cuidado también cuando trabajamos con sistema in-ear o con auriculares, porque, y para eso están diseñados, lo que va a producir es que no escuchemos lo de afuera y tendamos a darle mucho más duro a la batería.